es mi costumbre encomendarme en el nombre de Jesús. Y me gustaría que aquellos que tienen la fe y la certeza de que la presencia de nuestro Señor Jesucristo está aquí, caigan de rodillas conmigo. Amoroso Padre Celestial, humildemente, Señor, clamo a ti en esta mañana, pidiéndote, Señor, que vengas y tome control completo de mi vida. Que toque mis labios, Señor, con el carbón encendido de tu altar. Que todo lo que yo diga, piense, sea de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Padre Santo, úngeme con tu presencia, Padre de amor, ten misericordia de mí. No soy digno de estar aquí, pero cumpliendo el mandato y viendo la urgencia del tiempo en que estamos viviendo, Señor, he venido en tu nombre para proclamar tu mensaje, Padre Santo. Es por Jesús que te lo pido. Amén. Acompáñeme en el santo libro de Dios, en el libro de Joel, el capítulo 2. Vamos a leer varios versículos de este capítulo. Comenzando desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Días de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. El versículo 10 continúa: delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? La respuesta está en el versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rascad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendiciones tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Como resultado de esto, mis hermanos, el versículo 28 dice: y después de esto, del mismo capítulo, Joel 2:28, dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne,
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual Él habrá llamado. Gloria a Dios, mis hermanos, por esta promesa. Gloria a Dios. Yo sinceramente creo en esto y espero y anhelo esta grande promesa, mis hermanos. Antes de que venga el día grande de Jehová, antes de ese día grande y terrible, el evento más glorioso de la historia de este mundo, va a venir esta grandiosa promesa. El Espíritu de Dios será derramado sobre sus hijos, mis hermanos. Aquellos que anhelan y desean sinceramente el derramamiento del Espíritu Santo. Corroborando esta promesa, mis hermanos, la sierva del Señor en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 190, dice la sierva del Señor, está también en el Conflicto de los Siglos, página 517, dice: antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra. Y todavía no han caído, ¿verdad que no? Las cosas que están sucediendo aún son principios de dolores, mis hermanos. No es nada comparado a lo que viene. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Cuántos anhelan esta promesa, mis hermanos? ¿Cuántos de verdad la creen? ¿Cuántos creen que de verdad el Espíritu de Dios será derramado sin medida sobre sus hijos, mis hermanos? Dice la sierva del Señor: en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 plagas serán derramadas, mis hermanos. El derramamiento del Espíritu Santo va a preparar, no solamente va a poder, no solamente le va a dar poder al mensaje de los 3 ángeles, sino también va a preparar al pueblo de Dios para el tiempo terrible de angustia que se avecina. Sin el Espíritu Santo, sin ese refrigerio, no va a poder ser posible subsistir en ese tiempo. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá estar firme? Solamente aquellos que han recibido el refrigerio del Espíritu Santo, mis hermanos. Dice: oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad, con fructuosos resultados. Pregunté por la causa de tan profundo cambio, y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Gloria a Dios. Mis hermanos, esta promesa que fue dada al pueblo de Dios se cumplió primeramente con la iglesia apostólica al principio del ministerio evangélico. Si ustedes van al libro de Hechos, en el capítulo 2, lo que fue la lectura bíblica, recuerden que todo lo que fue escrito en la palabra de Dios fue escrito para aquellos que han de vivir, ¿cuándo? En el tiempo del fin. Y esto es un ejemplo pequeño de lo que vendrá pronto, Señor, mis hermanos, para el pueblo de Dios. Fue primero prometido por el Señor Jesús, mis hermanos. Y una de las razones por la cual ellos recibieron esta experiencia del Espíritu Santo fue porque creyeron la promesa de Jesús. Si ustedes van al libro de Hechos, el capítulo 1, primeramente el Señor Jesús le prometió esta promesa.
capítulo 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, refiriéndose a Jesús, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante ¿cuánto tiempo? 40 días. Después que Jesús resucitó, duró 40 días, mis hermanos, dando suficiente prueba de que Él había resucitado y que era un Dios vivo. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Y el versículo 4 continúa: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, mis hermanos. Y no sabían ellos que en solamente 10 días más tarde esta promesa se iba a cumplir. Pero ellos obedecieron el mandato de Dios al no salir de Jerusalén y al esperar y creer en esta promesa, mis hermanos. El versículo 8 dice también: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y se cumplió esta promesa, sí o no, mis hermanos? ¿Se cumplió? ¿Cuáles fueron los requisitos para que ellos recibieran esta promesa, mis hermanos? ¿Qué hicieron ellos? Si ustedes leen en el versículo 14 del mismo capítulo, dice ahí que todos estos perseveraban como unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Esto era uno de los requisitos. Tenían que estar como unánimes, mis hermanos, un mismo sentir. También en el capítulo 2, versículo 1, dice: cuando llegó ese momento, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y miren la razón por la cual el Espíritu Santo se manifestó en forma de lenguas. Dice el versículo 5 que moraba entonces en Jerusalén judíos varones piadosos. ¿De dónde? De todas las naciones bajo el cielo. Y ahí da una lista como de 21 diferentes naciones o lenguajes. Esta es la razón por la cual el Espíritu Santo se manifestó en forma de ¿qué? De lenguas. Y hermanos, conocemos la historia. Grandioso fue este momento. El apóstol Pedro se paró a explicar, porque llegó un momento que las personas pensaban que se estaban volviendo locos, que estaban borrachos, lo que estaba sucediendo aquí. En el capítulo 14, capítulo 1, versículo 14 nos dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, exactamente a la misma hora profetizada por las fiestas ceremoniales del santuario, se cumplió el día del Pentecostés, 50 días exactos después que Jesús resucitó, mis hermanos. A la misma hora, mis hermanos. Y dice el versículo 16: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ya conocemos los versículos, lo leímos en la lectura bíblica y lo leí yo en el libro de Joel. Entonces se cumplió primeramente en los discípulos, mis hermanos. Y ¿saben qué? A través del derramamiento del Espíritu Santo, el Evangelio fue predicado a toda criatura debajo del cielo. Algunos quieren verlo, vayan al libro de Colosenses. En el libro de Colosenses, como fruto de este derramamiento del Espíritu Santo, el Evangelio fue predicado a toda criatura debajo del cielo. Colosenses capítulo 1, versículo 23, el apóstol Pablo lo confirma.
Colosenses 1:23. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Grandioso fue esto, mis hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero ¿saben qué, mis hermanos? El Espíritu Santo fue derramado porque los apóstoles cumplieron las condiciones por las cuales el Señor prometía esto. La sierva del Señor, en este mismo libro, Evento de los Últimos Días, mire lo que ella dice referente a la condición cuando estaban los discípulos. Sus corazones estaban sobrecargados con una benevolencia tan plena, tan profunda, de tanto alcance, que los impelía a ir hasta los confines de la tierra para testificar del poder de Cristo. La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su obra. Esta era una de las condiciones. En el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 30, Hechos de los Apóstoles, corroborando con lo que leímos ya, que estaban unánimes juntos en oración, rogando al Señor. Miren lo que dice la sierva del Señor: los discípulos oraron con intenso fervor. ¿Cómo, mis hermanos, oraron? Con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres, y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores. ¿A quién? A Cristo, poniendo aparte toda diferencia, todo deseo de supremacía. Se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Lo primero era, mis hermanos, tenían amor por las almas, querían salir a predicar el evangelio, tenían el deseo de ir a proclamar estas verdades, mis hermanos. Segundo, estaban unánimes, un compañerismo, juntos estaban, no había diferencia entre ellos quién era el mayor. Ya no estaba sucediendo lo que sucedía antes. Dice: estos días de preparación fueron días de profundo escudriñamiento del corazón. Los discípulos sentían su necesidad espiritual y clamaban al Señor por la santa unción que los había de hacer idóneos para la obra de salvar almas, mis hermanos. No pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas, mis hermanos. No estaban ociosos esperando a que esto viniera de repente, como sucede hoy en día. ¿Sabe que eso es lo que está sucediendo lamentablemente, mis hermanos? La iglesia está esperando que de repente esto suceda. No, dice que estaban anhelantes, clamando a Dios, rogaban a Dios intensamente por el derramamiento del Espíritu Santo. Como estaba mencionando el hermano Fausto, no había que llamarlos para salir a hacer obra misionera. Ellos estaban deseosos de hacer esta obra, y por eso el Espíritu Santo vino y moró en ellos, mis hermanos, porque sabían que iban a hacer la obra del Señor. Dice aquí: comprendían que el evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Estas eran las condiciones, mis hermanos, para recibir el Espíritu Santo. Y estas son las mismas condiciones que nosotros hemos de cumplir para recibir la lluvia tardía. Dice que así como el Espíritu Santo fue derramado en la iglesia, esto se le llamó la lluvia temprana, el comienzo, el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando hay algunos hermanos aquí que conocen de agricultura, sabemos que cuando se siembra una planta, el hermano Fausto que conoce mucho de eso, sabemos que cuando se siembra una planta, lo primero que hace es que se le echa agua y germe la primera planta, sale, ¿verdad? Las hojitas. Pero hay que seguirle echando lluvias. Y es más, llega después una lluvia que se le llama la lluvia tardía, antes de que los frutos salgan de las matas, ¿verdad que sí? De las plantas. El mismo Jesús habló acerca de esa parábola. Si ustedes van al libro de Mateos, el Señor Jesús nos dio un ejemplo de lo que iba a suceder en el tiempo del fin, mis hermanos. En el capítulo 13
versículos 24 del libro de Mateos. Mateo capítulo 13, versículo 24. El Señor Jesús, hablando de la parábola, dice versículo 24, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró ¿qué? Cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿qué? La cizaña. Vinieron de entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella ¿qué? El trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta que la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la siega y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces el trigo y la cizaña iban a crecer juntos ¿hasta qué tiempo? Hasta el tiempo de la siega, mis hermanos. La explicación en esta parábola la vemos en el capítulo 13, el versículo 37. Miren desde el 36, los discípulos se le acercaron a Jesús y le pidieron explicación de esta parábola. Capítulo 13, versículo 36 dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándole a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Está viendo la que acabamos de leer ahora mismo. Respondiendo él les dijo: el que siembra a la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre. El campo es ¿qué? El mundo. La buena semilla son los hijos ¿de quién? Del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es ¿quién? El diablo, que sembró ¿qué? La cizaña. La siega es ¿qué? El fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Podríamos decir la venida de Cristo. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Mis hermanos, la lluvia tardía es lo que va a preparar el fruto para la siega, para recoger el fruto. ¿Y quién va a venir a recoger el fruto? Nuestro Señor Jesús. Los ángeles no van a venir a recoger. ¿Ok? Entonces esta promesa tiene que cumplirse también antes del día grande de Jehová, como fue dicha por el profeta Joel. La sierva del Señor dice que también así como en el tiempo del Pentecostés se espera algo aún mayor dentro de poco. Miren lo que dice ella en este mismo libro, Eventos de los Últimos Días. Eventos de los Últimos Días, página 193. 190. Miren lo que ella dice. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana. ¿Fue qué? La lluvia temprana, mis hermanos. Y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. Gloria a Dios, mis hermanos. Cerca del fin de la siega de la tierra, y acabamos de leer lo que es la siega. Cerca del fin de la siega de la tierra se promete una concepción especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. ¿Están viendo? Lo mismo que sucedió en el tiempo de Pentecostés va a suceder pronto para el pueblo de Dios de los últimos días. Mi pregunta es esta ahora, mis hermanos: ¿crees tú de verdad en esa promesa?
Recuérdense que una de las condiciones para que los apóstoles recibieran la lluvia temprano era que creían sinceramente la promesa que el Señor había dado de que el Espíritu Santo iba a venir. Primeramente tenemos que creer en esa promesa. Segundo, tenemos que amar esa promesa. Tenemos que anhelar, tenemos que tener hambre y sed del Espíritu Santo, mis hermanos. A menos que sinceramente queramos el derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida, no va a venir. Estará cayendo alrededor de nosotros, pero no en nosotros. Antes de la siega tiene que suceder esto, mis hermanos. Ahí en este mismo libro, el capítulo La lluvia tardía, dice la sierva del Señor: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades, página 193, es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. ¿Cuál es la mayor y más grande de nuestras necesidades, mis hermanos? Un reavivamiento de la piedad primitiva. Mis hermanos, el don más grande que el Señor pueda dar a su iglesia, ¿cuál es? De todos los dones, ¿cuál es? El Espíritu Santo, porque ahí están todos los frutos del Espíritu. Ahí está todo. Esta es la más grande y mayor necesidad que tiene el pueblo de Dios hoy en día, mis hermanos. Por eso la iglesia está como está, todavía durmiendo. Dice, procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Yo recuerdo en cierta ocasión, la primera vez que vine a predicar a la iglesia aquí en Dania, el hermano Jaime se me acercó y me dice: hermano, ¿qué es lo que necesitamos hacer para recibir el Espíritu Santo? ¿Qué necesitamos nosotros para salir a proclamar este mensaje? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hermano, he aquí. Aquí están las condiciones para recibir esta gran bendición de parte de Dios, mis hermanos. Lo triste de esto, mis hermanos, que aquellos que no reciban el Espíritu Santo van a terminar fuera del pueblo de Dios, mis hermanos. Porque vamos a ser sellados con el Espíritu Santo, con el derramamiento del Espíritu Santo. Usted, mi hermano, es bendecido con la lluvia tardía o terminará fuera del pueblo de Dios. Dice ella, debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor. ¿Qué dice aquí? Debe haber ¿qué? Esfuerzos fervientes, mis hermanos. No solamente estar aquí sentado esperando que esto suceda, mis hermanos. Usted tiene que en su casa personalmente clamar a Dios en su habitación. El hecho de que no esté sucediendo en la iglesia en general, en el mundo entero, no quiere decir que el Señor no lo quiera bendecir hoy en día. Hoy en día todos debiéramos estar recibiendo la lluvia temprana, un bautizo diario del Espíritu Santo, mis hermanos. Y ese deseo intenso de buscar de Dios va acompañado con un conocimiento claro de la palabra de Dios, mis hermanos. ¿No te gustaría conocer verdaderamente el plan de Dios para ti en este día? Si hoy en día no comprendemos claramente los sermones que hoy se predican de aquí en adelante, es porque el Espíritu Santo no nos ha dado ese discernimiento espiritual, mis hermanos. Debemos clamar a Dios por eso. Dice aquí, nuestro Padre Celestial miren esto, Dios no está dispuesto a conferirnos sus bendiciones, Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas, mis hermanos. El Señor está más que dispuesto, está anheloso de que esto suceda. Es más, era la voluntad de Dios que ese derramamiento que sucedió en el día de Pentecostés permaneciera en la iglesia hasta el fin del mundo, mis hermanos. Pero lamentablemente la iglesia se apartó de los caminos de Dios y se unió al mundo. Pero no era la voluntad de Dios, era la voluntad de Dios que el Espíritu Santo permaneciera todos los días hasta el fin del mundo. ¿Acaso eso no fue lo que Jesús dijo? Id y predicad el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estaréis con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, mis hermanos. Pero lamentablemente el Espíritu Santo se ha apartado porque no lo queremos. Mientras la iglesia todavía merezca la reprensión del mensaje a la Odisea, el Señor no puede obrar, mis hermanos.
nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Quiénes de los que están aquí tienen hijos? ¿Cuántos de los que están aquí quieren lo mejor para sus hijos? Bueno, el Señor está más dispuesto a dar su Santo Espíritu que nosotros de darle esas bendiciones a nuestros hijos, mis hermanos. Él está ansioso. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. ¿Cuáles son esas, mis hermanos? Confesión, humillación, arrepentimiento y la oración ferviente. Esas 4 cosas. ¿Estamos haciendo eso, mis hermanos? ¿De verdad anhelamos esta promesa? Casi ni siquiera se habla del Espíritu Santo. Casi ni siquiera se predica de eso. Dice, solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Debe haber un reavivamiento cabal entre nosotros. Debe haber un ministerio convertido. Debe haber confesiones, arrepentimiento y conversiones. Muchos que están predicando la palabra necesitan la gracia transformadora de Cristo en sus corazones, mis hermanos. Y eso me incluye a mí. No debieran permitir que nada les impida hacer una obra cabal antes que sea demasiado tarde para siempre. Mis hermanos, va a ser grandioso. Debe producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo, mis hermanos. Esto tiene que suceder a la iglesia. Antes que los juicios de Dios caigan sobre la tierra, tiene que suceder. Porque solamente así tú y yo vamos a poder amonestar a este mundo. No es con fuerza ni con espada, sino con mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Salimos por ahí a hacer obra misionera sin el Espíritu Santo, no tiene ninguna validez, mis hermanos. Si no es motivado por el Espíritu de Dios, no tiene ninguna validez ni va a tener buenos resultados. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. No habrá necesidad entonces de que el hermano Fausto se pare aquí a clamar, mis hermanos, vengan a las 2:30, por favor, vengan. No, hermanos, el Espíritu Santo te va a impulsar a salir. Por nuestras propias cuentas saldremos a predicar este maravilloso mensaje. Mis hermanos, grandioso será ese día. Es con ferviente, página 206 de Eventos de los Últimos Días. Es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día de Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión. Juan dice, vi a otro ángel, y eso lo podemos buscar en Apocalipsis capítulo 18. Acompáñenme en Apocalipsis capítulo 18. Versículo 1 en adelante, como es profetizado este gran reavivamiento dentro del pueblo de Dios. Apocalipsis 18:1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Qué dice ahí? A otro ángel descender. ¿Por qué dice otro ángel, mis hermanos? ¿Por qué dice a otro ángel? ¿Alguien me pudiera contestar? ¿Por qué dice a otro ángel? Diferente a los 3 ángeles, mis hermanos. Está el mensaje de los 3 ángeles. Dice que Juan vio a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra entera fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es a través del Espíritu Santo que vamos a llamar a aquellos hijos de Dios
que todavía están en diferentes denominaciones que pertenecen a Babilonia, antes de que las plagas de Dios caigan sobre ella. Y es solamente con el derramamiento del Espíritu Santo. Dice entonces, como en el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma, mis hermanos. Y miren estos: en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Muchos alababan a Dios, los enfermos eran sanados y se ejecutaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día del Pentecostés. ¿Nos estamos preparando para esto, mis hermanos? ¿Estamos anhelando esta gran bendición? La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. O sea, va a ser algo mucho más grande, mis hermanos. Y eso fue grandioso lo que sucedió en el Pentecostés. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la fusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía. Mis hermanos, yo anhelo este tiempo. Yo estoy clamando a Dios, mis hermanos, día y noche, que yo quiero participar. Yo no quiero que este derramamiento del Espíritu Santo me pase por alto. Miren lo que va a suceder. Dice, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. Y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Hermano, grandioso será eso. Ahora recuerden esto, el hecho de que no esté sucediendo en toda la iglesia no quiere decir que ya el Señor no está derramando sus gotas ya, mis hermanos. Porque no toda la iglesia va a recibir, mis hermanos. No toda la iglesia, lamentablemente. Dice la sierva del Señor que no todo el pueblo de Dios va a recibirlo. Miren esto, en la página 199 de este mismo libro. Dice, se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte, sino que espera que el refrigerio descienda sobre ellos y elimine sus faltas y corrija sus errores, si depende de eso para limpiarse de la inmundicia de la carne y del espíritu y alistarse para participar en el fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto. ¿Qué dice aquí, mis hermanos? Si estamos aquí esperando que esto suceda y no comenzamos a eliminar nuestra falta, nuestro defecto de carácter, a aborrecer el pecado, a eliminar la diferencia, las contiendas, los pleitos, los chismes, todas esas cosas, ponerlas a un lado, mis hermanos, el Espíritu Santo nos pasará por alto. Aquellos que están jugando con el pecado, que están codiciando un pecado en su vida todavía. Ya hemos dicho desde aquí que un defecto de carácter, un pecado pequeño, anula todo el poder del Evangelio en nuestras vidas, mis hermanos. Porque el Espíritu de Dios o nos obra completamente 100% o nada. Él no obra a medias. Ahora miren esto. Esperamos ver que se reviva toda la iglesia. Esperamos que toda la iglesia, ¿cuántos millones de adventistas hay ahora mismo, mis hermanos? ¿Alguien sabe? 14, 15 millones. Déjenme hacerle una pregunta. ¿Ustedes creen que todos los 15 millones de la iglesia va a recibir el Espíritu Santo? No, mis hermanos. Lamentablemente no. Y es triste. Dice ella, ese tiempo nunca llegará. Cuando los 15 millones reciban el Espíritu Santo, ese tiempo nunca llegará. Hay personas en la iglesia que no están convertidas, mis hermanos. Eso viene siendo la lluvia temprana, nacer de nuevo. Es triste. ¿Cómo van a recibir la lluvia tardía si ni siquiera están recibiendo la lluvia temprana? Ni siquiera han sido convertidas. Eso es triste, mis hermanos. Hay personas en la iglesia que no están convertidas y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Cuando usted llame a hacer vigilias y ayunar y amanecer orando, van a decir no. ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay de tanto de eso? ¿Para qué? Eso es lo que dice aquí. Debemos hacer la obra individualmente. Debemos orar más
y hablar menos, mis hermanos. Podemos, oigan esto, solo los que estén viviendo, estoy ahora en la página 200 de este mismo libro, solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen, recibirán más luz. Muchos estamos pidiendo más conocimiento, pero estamos viviendo ya al conocimiento, al nivel del conocimiento que estamos viviendo. Mis hermanos, yo siempre he dicho lo siguiente. Yo estoy sinceramente convencido que con la luz que se me ha dado a mí personalmente, si yo me pierdo ahora mismo, si el Señor viene y yo me pierdo, es culpa mía totalmente. Ya el Señor nos ha dado suficiente luz para estar viviendo una vida santa de acuerdo a la voluntad de Dios, mis hermanos. Ya hay suficiente luz. Y si no estamos viviendo de acuerdo a esta luz, ¿cómo vamos a recibir más? Y esa luz va a venir a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. A menos que estemos avanzando diariamente, creciendo en el proceso de la santificación, no con esa caedera y me caigo y me paro y me caigo. No, mis hermanos, el Señor no te llamó a derrota, sino a victoria. Dice, a menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos, oigan, aún más triste, mis hermanos, aquellos que no están recibiendo la lluvia temprana, que no han sido convertidos y están avanzando diariamente, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Oigan eso. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en derredor de nosotros, pero no lo percibiremos ni lo recibiremos. Es más, ¿ustedes saben lo que va a suceder? A esas personas lo vamos a llamar extremistas. Bueno, yo no me quiero incluir en ese grupo. Lo van a llamar extremistas, fanáticos. Eso es lo que va a suceder, lamentablemente. Los que no hacen esfuerzos decididos, sino que simplemente esperan que el Espíritu Santo los fuerce a obrar, perecerán en las tinieblas. No habéis de sentaros tranquilamente y permanecer ociosos en la obra de Dios, mis hermanos. Hermanos, vamos a unirnos a buscar de Dios, a proclamar este maravilloso mensaje, a clamar a Dios de todo corazón. Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo corazón, sinceramente, mis hermanos. Yo quiero cerrar con una cita, mis hermanos. Y ustedes dirán, pero ¿por qué Carlos está leyendo? Es que si yo digo estas cosas, a lo mejor ni me van a creer. Miren, yo estoy leyendo de 3 libros aquí. He hecho Hechos de los Apóstoles, primeros escritos y eventos de los últimos días. Me gustaría que ustedes leyeran estas cosas por sí mismos. Yo quiero terminar con una cita en la página 71. Hemos visto el ejemplo, hemos visto que la promesa se cumplió en el Pentecostés y también se va a cumplir otra vez. Hemos visto las condiciones por las cuales hemos de recibir la lluvia tardía, el refrigerio del Espíritu Santo. Hemos leído a través de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo cuáles son esas condiciones, mis hermanos. Dice la sierva del Señor, página 71, primeros escritos. Vi que muchos descuidaban. Dice aquí que ella vio que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Y vamos a ser sinceros, ¿cuántos sinceramente estamos esperando algo así? Hermano, la iglesia entera está esperando que eso suceda, que eso venga de repente, lamentablemente. Dice ella que vio a muchos esperando eso, pero miren lo que sucedió. Oh, y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Por eso el profeta Joel dice, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Quienes se nieguen a ser tallados por los profetas, o sea, por la palabra de Dios. Quienes se nieguen a ser tallados por los profetas y a purificar sus almas, obedeciendo a toda la verdad. Quienes presuman estar en condición mucho mejor de lo que están en realidad. Miren los 2 engaños, los 2 problemas. Se niegan a ser purificados obedeciendo a la verdad. Ese es uno de los problemas. Segundo,
presumen estar en una condición mucho mejor de lo que están en realidad. Piensan que están bien, y esa es la condición de la Odisea. Quienes presuman estar en condición mucho mejor de lo que están en realidad, llegarán al tiempo en que caigan las plagas y verán que les hubiera sido necesario que los tallasen y escuadrasen para la edificación. Pero ya no habrá más tiempo, mis hermanos, dice aquí. Ya no habrá más tiempo para ellos, ni tampoco mediador que abogue por ellos ante el Padre. Y hermanos, recuerden algo, el tiempo de gracia se va a terminar primero para la iglesia de Dios, primero que para el mundo. ¿Saben ustedes eso? Vayan primero de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro 4, 17 dice, porque es tiempo de que el juicio, ¿qué juicio se está refiriendo ahí? El juicio investigador, y para nosotros el juicio de los vivos. ¿Comience por quién? Por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, también tiene que terminar con nosotros primero, ¿verdad que sí? Miren lo que va a suceder. El pueblo de Dios va a pasar por el juicio investigador. Sus vidas van a pasar delante de Jesús en el santuario celestial. El Señor, aquellos que están viviendo de acuerdo a la luz que tienen, que están viviendo una vida santa delante de Dios sin defecto de carácter, se han apartado del mal, recibirán el sello de Dios. Y vamos a ser sellados ¿con qué? Dice Efesios 1:30, con el Espíritu Santo, mis hermanos. Esos recibirán la lluvia tardía y saldrán a dar el fuerte pregón. Los que no reciban el sello de Dios, ¿qué sucederá con ellos? Recibirán la marca de la bestia, serán vomitados de la boca de Jesús. ¿Eso no es lo que dice el mensaje de la Odisea? Porque es tiempo de que el juicio comience.